Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola. Cada vez que un ateo cuestiona la Biblia, que prácticamente siempre, y cuando hacemos notar sus enormes errores, contradicciones y sobre todo su oscuro origen, los religiosos se rasgan las vestiduras y arman un drama digno de un Oscar, argumentando sin una base más o menos creíble que la Biblia es la palabra de Dios. Frente a todos estos cuestionamientos que han puesto en evidencia su infalibilidad, usan su extraordinaria capacidad de autoengañarse, porque la verdad solo se engañan ellos, y cambian la estrategia para defender a su librito diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios. Lo que pretenden con este cambio es hacerla más resistente a la crítica, aunque ponen en evidencia que finalmente la Biblia no es otra cosa que una obra humana, sin ningún tipo de intervención de su irracionalmente amado Dios. Como ya he dicho en otros videos, debe quedar muy claro que a lo largo de los siglos han existido muchas versiones de la Biblia, lo que nos lleva directamente y sin escalas a decirle a estos irracionales creyentes en fantasías algunas cosas y enfrentarlos con la realidad, aunque parezca una tarea imposible. Pero antes de zarandearle todo su sistema de creencias a estos tercos religiosos, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a integrarse al grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Creo que los religiosos, los creyentes promedio, esos que solo van a misa y escuchan al cura contarles las maravillas de su Biblia, no saben nada sobre la historia de su libro. Por eso hay que decirles que cientos de Biblias fueron creadas a través de los siglos y cada una tiene diferencias sustanciales con la anterior. Varias fuentes extrañas fueron usadas, conjuntamente con modificaciones inevitables, y así una tras otra, hasta el infinito y más allá. Los pasos para hacer la Biblia contemporánea, en realidad las muchas versiones que ahora existen, incluyeron por supuesto una gran cantidad de adiciones, un montón de modificaciones, varios cientos de errores de los copistas, aderezado todo esto con una gran influencia de diversas doctrinas eclesiásticas. Y por si esto no fuera suficiente, hay que agregarle una muy buena dosis de mutaciones, malas traducciones y códices sin correlación, como la evolución de los salmos, y muchos otros concilios ecuménicos, creándose un bodrio y sus muchas versiones. Y solo por citar algunos ejemplos, veamos esta simpática lista de versiones bíblicas. Y estas son solo algunas, pero cualquiera que sea la versión, la que a ustedes les guste de todo este inútil desperdicio de tinta, es solo un invento humano, sin ninguna intervención de Dios. Porque de ser así, es decir, que Dios haya intervenido en la escritura o haya inspirado a todo este ejército de creativos, la verdad lo deja muy mal parado. Si yo fuera Dios, me preocuparía y mucho, porque mi mensaje, ese que les voy a dejar y que es mi mandato y mis órdenes, que es lo que realmente importaría, fuera dirigido a la gente de una manera clara, concisa, que no dejara la más mínima duda de mi existencia. Pero Dios elige a estos tipos realmente analfabetas, incultos. Creo que el problema de Dios fue escoger esa época de ignorancia para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no escogió, por ejemplo, esta época llena de ilustración, información y medios electrónicos para venir a visitar a su creación? ¿Por qué no viene y corrige su error? ¿Por qué aseguro que ese libro no es ni contiene la palabra de Dios? En primer lugar, suponiendo que Dios existe, no habría optado por la escritura para revelarse, pues en esta hipótesis tendría que haber escogido un idioma totalmente traducible a los otros, que no existe. Y me explico. No existe ningún idioma que pueda traducirse en forma fidedigna a otros idiomas, lo que quiere decir que inevitablemente el mensaje de Dios resultaría distinto de acuerdo al idioma del que se trate, lo cual convertiría su importante mensaje en un panfleto discriminatorio. Dios, si es que existe, no podría tener un mensaje para unos y otro distinto para el resto del planeta. Pero además la superembarró, puesto que ese Dios solo escoge a unos humanos muy selectos. A los otros les llegó su divina palabra de manera muy salvaje y violenta. Solo basta recordar la colonización de América. Dios se puso a revelar su importantísimo mensaje a través del medio escrito. Y nunca imaginó, a pesar de su supuesta omnisciencia, que estos escritos iban a ser manipulados por el hombre, que sus originales se perderían y que el hombre, su gran creación, le haría un montón de cambios, interpolaciones y malas traducciones. Pero lo que es peor,
No pudo imaginar que esos escritos con su gran mensaje serían custodiados por una mafia formada por curas, obispos y papas de la Iglesia, quienes nunca se han caracterizado por ser los paradigmas del buen ejemplo, ni menos ser la garantía de que el mensaje se mantuviera intacto. Al final del día, la Biblia cristiana no es más que una obra humana, que ha sido manipulada de acuerdo a los más oscuros intereses de un grupo de personas que siempre han vivido del negocio del Dios en la tierra. Entendámoslo, no existen idiomas divinos. El hecho de que los judíos consideren al hebreo como divino, o que los musulmanes piensen que los judíos están bien estúpidos y que realmente el árabe es el idioma de Dios, pues es solo parte de la arrogancia de ambas partes por considerarse especiales, elegidos por un Dios que solo imaginan. Y debido a esto, andarse rompiendo todo lo que se llama hocico para defender su calidad de iluminados. En pocas palabras, por pensar que su amigo imaginario es el verdadero y no el que tienen los demás. La Biblia es un extenso y complicado libro que en su mayor parte es contradictorio, oscuro, misógino, que fomenta la discriminación y la subyugación de género, ininteligible para el común de los seres mortales, lleno de atrocidades y mandatos inaceptables, que no puede de ninguna manera ser atribuido a ningún Dios. Para hacer o contener la palabra de Dios, ese libro tendría que haber sido un libro con reglas sencillas, con un mensaje claro que solo reflejara buenas virtudes, y sobre todo, que pudiera ser entendido por la mayoría y no dejarle la interpretación a un pequeño grupo de intermediarios, mucho menos a los teólogos, esos vagos que dizque tienen la inteligencia para saber exactamente qué dijo Dios. Lamento mucho decirlo, pero objetivamente, la Biblia dista mucho de ser una obra dirigida o inspirada por un ser todopoderoso. Repito, es una obra humana, que no es más que una compilación de varias otras obras escritas por diferentes personas en muy diversas épocas y que ha venido siendo acomodada a los intereses particulares de grupos antagónicos interesados en justificar o fortalecer sus efímeros poderes mundanos. Dios no puede ser alguien que utilice la teología ni los conceptos oscuros para mostrarse a su amada creación. Esto es simplemente absurdo y muestra a un Dios idiota. Dios, para hacerlo de a de veras, tiene que ser claro, simple, directo y no equivocarse. Consecuentemente, un libro incongruente, difícil de ser leído como la Biblia, pues me van a disculpar, pero no puede ser lo que el religioso llama la palabra de Dios. Eso no quiere decir que mucho de lo que está escrito en la Biblia no sea verdad. Lo es, en la medida que la Biblia es una recopilación del conocimiento humano que existía hasta el momento y que fue copiado, principalmente de culturas mucho más antiguas. Para tratar de justificar todas las barbaridades y la irracionalidad de la Biblia, los cerebritos que se autodesignaron representantes de su amigo imaginario en la Tierra se inventaron una pseudociencia completamente jalada de los pelos llamada teología. Esta estupidez no es otra cosa que una oscura creación, ideada para justificar lo injustificable, lo incomprensible, lo dogmático, y que por lo tanto no resiste el más mínimo contacto con la razón, la lógica, la realidad y la verdad. Para decirlo directamente, si realmente Dios existe, la teología es inaceptable. Dios tampoco podría tener dos sistemas de leyes completamente distintas y contradictorias entre sí, aplicables según el tiempo o su carácter cambiante. Las normas del Antiguo Testamento contra las normas del Nuevo Testamento. Un ser inmutable, que es otra característica absurda y contradictoria de ese Dios, nunca lo haría. Avalar este absurdo sería como aceptar, por ejemplo, que en una familia de 10 hijos, los 5 mayores sean tratados con un sistema de normas y los 5 menores con otro sistema totalmente distinto. Dios tendría que ser justo, igual y equitativo con toda su supuesta amada creación. La contradicción entre bondad y justicia es un ejemplo más que claro. El Antiguo Testamento, y permítanme utilizar un poco de terminología jurídica, no es más que la apropiación ilícita que hace el cristianismo del libro sagrado de los judíos. Entendamos con claridad este asunto. Como lo repite 1000 veces su propio texto, el Antiguo Testamento es un conjunto de libros escritos solo y exclusivamente por los judíos para los judíos, quienes hasta ahora se consideran el pueblo escogido por Dios. Dicho Antiguo Testamento no fue escrito ni está dirigido a otro grupo humano que no sea el pueblo judío. El cristianismo siempre ha pretendido, a través de forzadas interpretaciones y una gran manipulación de los textos, hacer ver que en algún momento de la evolución de las divinidades y sus pactos con la humanidad, de un plumazo se incorporó al resto de pueblos dentro del concepto de Israel. La idea es tan frágil y forzada que los propios judíos jamás han aceptado esta repentina mezcolanza de creencias. En lo que se refiere al Nuevo Testamento,
también no deja de ser un conjunto de libros sectarios, pues fue el mismo Jesús quien supuestamente ordenó a sus discípulos esto que encontramos en Mateo 10, 5 y 6. No vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Un conjunto de libros que solo han sido escritos para una minúscula parte de la humanidad, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no pueden ser considerados como la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es en su mayor parte la cruda literatura de gente que vivió hace 2000 años o más. Algunos principios de bueno y malo son reconocidos por esa gente, pero los principios de moralidad fueron desconocidos por ellos. Fueron gente ignorante. Y la gente ignorante, por lo general, es gente religiosa. Y la gente religiosa casi siempre es gente inmoral. Ellos creían que fueron la gente escogida por Dios, los favoritos de Dios, y que por eso tenían el derecho de robar y engañar, asesinar y esclavizar al resto de la humanidad. De esas dos causas, fundamentalmente, ignorancia y religión, es decir, superstición, emanaron las hazañas inmorales y opiniones que hallaron expresión en los escritos de sus curas y profetas. Hasta aquí esta mini fosa. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.